Muy buenos días. Vamos a comenzar con el gusto de poder estar de este lado llevándole información a todos ustedes sobre el sector agrícola y ganadero en nuestro país. Vamos a tocar también mercados. Y si hablamos de lo que pasa en nuestro país, quiero decir, bueno, de algo que venimos hablando y que no ha dejado de ser realmente noticia y tiene que ver con la campaña de trigo. Una campaña que se sitúa en el 50% de lo que teníamos que estar esperando en el momento de trilla. Y eso genera unas exportaciones bastante magras, donde afecta no solamente al productor, sino afecta al gobierno. Y los productores, hay productores que tienen nombre y apellido que han quedado en la calle. Porque tenemos un país tan extenso donde tenemos inundaciones, tenemos sequía, pero a aquel que le tocó la sequía realmente le tocó y lo fundió. El gobierno va a asistir en 84 millones de pesos a alrededor de 800 productores agropecuarios que fueron tocados por la sequía. No sé si alcanza, no sé si alcanza, pero bueno, es un gesto. Y que espero que haya una línea crediticia necesaria, no solamente en quita de interés sobre alguna deuda que tengan estos productores, sino una línea de créditos realmente con años de gracia como para poder seguir en el sistema productivo propio y que asista al país en una producción realmente sustentable en el tiempo y que podamos pasar lo que hemos tratado de hacer siempre, que son los 50 millones de toneladas en trigo. Bueno, hablado esto, quiero comentarles también que vamos a tener dos notas importantísimas con gente amiga, con Raúl Pérez Marino, el veterinario amigo Raúl Pérez Marino, y el amigo Osvaldo La Rosa para hablar cultivo en general, lo que tiene que ver con girasol, con maíz y con soja. Comenzamos el programa así. Vamos a hablar, a dialogar con Raúl Pérez Marino y vamos a hablar sobre sanidad animal. Ahora estamos en un proceso, desde el punto de vista sanitario, en el rodeo cría lo que se está haciendo es vacunar, dándole una protección al ternero previo al destete. Son las vacunas comunes que normalmente se utilizan. Las que tienen que ver con el complejo respiratorio, tratar de darle las 2 dosis antes del destete. La de mancha y gangrena lo mismo, que ya se le dio una previa, o dos previas, mejor dicho, 2 vacunaciones en el mes de diciembre aproximadamente. Se viene aftosa y brucelosis, que eso es un poquito más adelante, pero lo que se trata es de preparar desde el punto de vista inmunológico al ternero para que en el momento del destete, que es un proceso estresante, que viene en el destete, los traslados, los viajes y demás, el ternero esté protegido para que llegue bien y evitar cualquier tipo de problemas sanitarios, mortandades y demás a raíz del destete. Complicado este año con la sequía y acá hay que diferenciar las zonas, por supuesto. En la zona donde estamos nosotros, la verdad que las últimas lluvias en diciembre han mejorado mucho el campo. No veníamos con un proceso muy fuerte en la zona costera desde el punto de vista hídrico o de déficit hídrico, pero si vamos un poquito para adentro nos damos cuenta que la cosa está muy complicada. No solamente afecta en el estado corporal de la vaca, en el destete que vamos a tener, sino que está afectando también en el destete del año que viene, porque hay un proceso que es el que se denomina de programación fetal, que en los 2 tercios de la gestación, los 2 primeros tercios de la gestación es donde se define la cantidad de fibras musculares. Entonces, si vos tenés problemas de alimentación de la vaca, el ternero que está gestando esa vaca va a tener menor cantidad de fibras musculares y eso no se reacomoda más, eso es así. Entonces ese ternero que se va a gestar el año que viene seguramente va a ser de inferior calidad que un ternero donde las condiciones de alimentación de la madre son óptimas. Así que estamos viendo eso, además de tener en cuenta los servicios. Veremos qué pasa con las preñeces. Y bueno, todo una incógnita, ¿no? Comenzamos el programa y hablábamos sobre trigo, sobre girasol y sobre maíz. Y quedaba hablar sobre soja. Para hablar sobre soja está este informe. Hemos tenido realmente una molienda bastante caída comparada a la campaña anterior y la importación de Paraguay ha sido también escasa cuando el año pasado hemos tenido que importar teniendo buena cosecha. En el informe lo estamos aclarando.
Por la caída de la cosecha y una menor importación desde Paraguay, la molienda de soja cayó un 10%. En 2022, la industria procesó 37,1 millones de toneladas versus las 42 millones molidas en 2021. La importación de poroto de Paraguay pasó de 10 millones de toneladas a 4 millones en el último año. Los despachos del complejo agroexportador muestran dos escenarios bien diferenciados. Por un lado, un fuerte ingreso de divisas a partir de la mejora en los precios internacionales de todos los commodities, pero en paralelo, además de la caída en los volúmenes comercializados, un dato que preocupa a la industria sojera fue la reducción en los niveles de molienda. De acuerdo a un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2022 la industria molió 37,1 millones de toneladas de poroto, un 10% menos en relación al año previo. La caída productiva argentina, los márgenes de molienda y la menor importación desde Paraguay muestran los principales factores que explican este menor desempeño. El primer punto para explicar este retroceso es la menor cosecha, que pasó de 45 millones de toneladas en el ciclo 2021-2022 a 42,2 millones en la campaña pasada. Por otra parte, la ausencia del diferencial de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja de marzo a noviembre de 2022 contribuyó a favorecer la mayor exportación relativa de soja como poroto. Por otra parte, la importación de soja se encontró con una fuerte caída de la producción de soja en Paraguay. De 10 millones de toneladas compradas a ese destino en 2021-2022, se pasaron a importaciones cercanas a las 4 millones durante la siguiente campaña. La menor disponibilidad de soja de Paraguay fue cubierta parcialmente con importaciones de soja de Uruguay, Bolivia y Brasil, aunque aún así las importaciones totales de soja para su procesamiento y posterior exportación cayeron un 33% y mostraron un mínimo de 5 años, advirtió el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario. Si bien las últimas lluvias permitieron recuperar en parte al cultivo de soja, las proyecciones indican que la cosecha se ubicaría en los 37 millones de toneladas. Esta cifra es la tercera producción más baja de los últimos 15 años y ya generó un impacto en la comercialización. A este escenario se suma la falta de mercadería luego de la segunda edición del dólar soja. En esta segunda parte de nota con Raúl Pérez Marino, vamos a hablar un poco. La primera hablábamos de sanidad animal, ahora vamos a hablar de cómo se encuentra la ganadería en nuestro país, siendo él también productor ganadero. Preguntarme a mí cómo ve la ganadería es como preguntarle a un padre cómo ve los hijos. Digamos, yo puedo tener una visión apasionada de la cosa, que yo creo que si uno no tiene pasión con la ganadería es muy difícil llevarla adelante. La ganadería de cría sobre todo. Pero siempre la expectativa es buena. Es decir, hemos venido pasando por un proceso de precios muy bajos, a raíz de las políticas implementadas por el gobierno nacional, de cierre de exportaciones, una inflación tremenda, le ha quitado el poder adquisitivo a la gente, ha disminuido el consumo, por lo tanto el precio de la carne estuvo planchado hasta ahora, desde el mes de abril del año pasado hasta ahora. Ahora está acomodándose, llevará un 35-40% de aumento, seguramente se va a reflejar en los mostradores y va a haber problemas después. En pocos días más vamos a tener la campana reflejando esa situación, la campana del consumo, ¿no? Pero era un proceso, era una situación inexorable, porque en un país donde tenés cerca del 100% de inflación, que durante 8 meses la carne ha estado planchada al mercado, la hacienda en pie, digamos, en algún momento iba a tener que reacomodarse. Eso, bueno, da expectativas. Generalmente siempre el ganadero tiene expectativa positiva de lo que está haciendo y aguanta todo lo que puede. Y creo que, a ver, no digo nada nuevo, la ganadería tiene un horizonte positivo y buen horizonte en la Argentina. El tema es, más allá de los mercados que son las políticas a nivel nacional que hacen que esos mercados no puedan ser aprovechados. Pero la expectativa siempre es buena. Estamos en un momento realmente interesante para exportar.
por supuesto que estamos en un momento interesante para exportar y vamos a seguir teniéndolo. Digamos, sanitariamente estamos bien, productivamente estamos bien, tenemos buen stock. Solo falta que nos permitan exportar y generar políticas en ese marco exportador, digamos, no pensando en otra cosa. Que no da resultado, es decir, se cerró la exportación diciendo que iba a mejorar el consumo interno y la verdad que no mejoró. No, yo creo que hay que avanzar en eso. Particularmente pienso que hay que avanzar porque es ir dándole un valor agregado a la carne más del que tiene, digamos. Tengamos en cuenta que la ganadería forma parte de un proceso de industrialización, no es como el trigo, digamos, como los granos que muchos exportan así nomás. La carne que se exporta en Argentina tiene todo un proceso de industrialización atrás y me parece que esta política de ir a los cortes creo que puede ayudar mucho al mercado del consumo, puede direccionar y generar mayor valor, me parece a mí, en la cadena cárnica. Lo que pasa es que es un proceso difícil de poner en práctica porque para eso necesitas inversión, los frigoríficos necesitan inversión y tiene que haber líneas de crédito que permitan que se adecúen, pero me parece que es una buena medida. Vos podés hacer un negocio por ahí pensando en que la inflación te va a ayudar a que lo que compres cuando lo pagues no sea tan caro, pero no hay líneas para llegar a poder conseguir o comprar determinada cantidad de vacas y pagarlas allá lejos porque las tasas de interés son altísimas. Tampoco hay crédito, así que nos la bancamos como venimos. Primer corte comercial y continuamos con Agenda Agraria, continuamos con mucha más información y vamos a estar hablando sobre los cultivos de gruesa en nuestro país. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Para tu campo nuestros híbridos, antes de todo potencial, sanidad y estabilidad. Antes de todo, vos. Campaña Maíz Tardío 2022. KWS Argentina. Hotel Facón Grande. Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar. Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Tecnomil, una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar.
Pasábamos por la ciudad de Mar del Plata y estábamos visitando a Osvaldo La Rosa. Lo esperábamos con él, casi compartíamos un mate, pero bueno, no se dio, no salió con el equipo de mate, cosa que yo estaba esperando. Y nos pusimos a hablar sobre los cultivos. Primer cultivo que hablábamos con él, nos contaba cómo se veía el girasol aquí, en nuestra zona, y cuáles eran los parámetros que se estaban dando en el país. Los cultivos de dureza están respondiendo a la lluvia. Hemos tenido, por suerte, un par de lluvias en plazos cortos. Si bien no ha sido lluvias grandes, ni siquiera bien repartidas, ha llovido más en un lado que en otro, pero se ha dado que cuando que no llovió, supongamos en Maipú, una vez lo llovió después y bueno, ha estado lloviendo bien, hablamos de nuestra zona, bien. Por supuesto que si lloviera por otro lado pasaría lo mismo, ¿no? Entonces vemos que los girasoles están, el girasol ya directamente yo te diría que ya están, no precisan más nada. El maíz sí, el maíz necesita agua justo en este momento, está necesitando agua y ojalá llueva de vuelta, dice que para mañana hay agua. Estamos viendo la soja como tiene floraciones, digamos, en el tiempo, se defiende, la soja se defiende, es más plástica. Entonces las hojas, hay sojas que están chiquitas, hay sojas que están más grandes porque se sembraron antes y agarraron algo de agua, hay sojas que terminaron sembradas hace muy poco. Acá, como dijimos siempre en la radio, ha sido una siembra, la de soja ha sido una siembra de segunda con fecha de primera, prácticamente, ¿no? Por la desgracia de la seca. Así que eso yo creo que, como siempre, hay que esperar. Acá el que nos va a decir lo que pasa va a ser la cosechadora. Cuando se coseche y se vea qué es lo que está rindiendo, ahí vamos a poder decir si tuvimos razón o no. Yo pienso que los rindes, si no van a ser buenos, pero si sigue lloviendo un poco más, vamos a tener mejoras en los rindes de soja y en los rindes de maíz. Si la soja la sembrás para que sea un cultivo de cobertura, de segunda. Bueno, a veces la soja se siembra para hacer un cultivo de cobertura de segunda y rinde lo que puede. Este año que se sembró bastante antes, las hojas que le llovió medianamente bien, claro, van a ser un cultivo interesante para las fechas que se sembraron y para lo que nos pasó. Eso hay que pensar también. Este año yo creo que es como al fútbol. Partido feo se juega feo, no cabe la menor duda. Entonces, esto es lo mismo. Esto fue un año que hace 4 meses decíamos, nada, cero. Ahora después nos empezamos a animar y ahora estamos un poquitito más animados. Segundo informe de Agenda Agraria, vamos a hablar de trigo. Lo dijimos comenzando el programa, pero lo vamos a continuar en este informe. El trigo y una campaña para el olvido, datos preocupantes que dejó el cultivo más golpeado por la sequía. La cosecha cayó casi un 50%, el aporte de divisas de las exportaciones caerá un 55% y bajó el ingreso de camiones a los puertos. Los problemas se multiplican en los diferentes eslabones de la cadena. Uno de los grandes impactos negativos de la sequía es la presente campaña agrícola, sobre todo la producción de trigo. Sumadas las complicaciones de las heladas tardías, la cosecha del cereal recién concluida presentó una caída de casi el 50%, lo que derivará en menor nivel de exportaciones e ingresos de divisas y otros problemas en diferentes eslabones de la cadena. Las últimas lluvias fueron las más fuertes desde marzo del 2022, pero no cambiaron el escenario de la sequía. La escasez de humedad y las heladas en momentos críticos para la definición de los rendimientos del trigo generó mermas y pérdidas del área cosechable por sobre el promedio de las últimas 5 campañas. Un reciente informe publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reflejó que la siembra del cereal totalizó unas 6,1 millones de hectáreas, que se transformó en la superficie más baja desde la campaña 2017-2018. En términos regionales, las mayores caídas interanuales se reportaron en el centro, sur y norte de Córdoba, NOA y centro y norte de Santa Fe, donde la falta de humedad superficial durante la ventana de siembra dificultó el avance de las sembradoras, dejando unas 600.000 hectáreas fuera de la campaña. Todo esto derivó en una cosecha total de 12,4 millones de toneladas, una caída del 45% en relación a la campaña anterior, y se convirtió en la más baja desde la campaña 2015-2016,
cuando se alcanzó una producción total de 11,6 millones de toneladas y por otro lado, el resultado final desde lo productivo se ubicó unos 10 millones de toneladas por debajo de la última campaña y casi 6,6 millones de toneladas por debajo de la producción promedio de las últimas 5 campañas, que es de 18,9 millones de toneladas. Además, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mencionó que la última cosecha de trigo culminó en 8,1 millones de toneladas por debajo del escenario inicial de lanzamiento, como consecuencia de la ausencia de precipitaciones sobre gran parte del área agrícola que condicionó el crecimiento y establecimientos de los componentes del rendimiento y las mermas generales por las heladas reiteradas en estados críticos. En esta segunda parte de la nota de Osvaldo La Rosa, en este diálogo que teníamos con el amigo Osvaldo, hablamos un poco de cómo veía él el tema de la carne, ¿no? De tener que ir a una góndola, a un mostrador, a una carnicería y que está a 400 pesos más cualquier corte. Pero él lo habla muy bien, ¿eh? Vamos a escucharlo. Ahora estamos asustados a nivel gobierno, a nivel consumidor, por el aumento de la carne. Hay aumentos de entre 200 y 400 pesos por kilo, así nomás. A ver, yo creo que si hubieran seguido exportando los cortes que prohibieron, hubiera aumentado la carne, pero hubiera ido aumentando progresivamente, acompañando la inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque el consumidor hubiera ido convalidando aumentos, pero ahora con un 40% es una locura. O sea, ahora va a ser un golpe para la inflación, no cabe duda. El aumento del 30-40% en la carne va a ser un golpe. Si hubiera venido acompañando la inflación, estaría licuada, escondida dentro de la inflación que tuvimos. Yo creo que es un error que se cometió, pero bueno, sabemos que ya llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido, ¿no? Esto ya pasó. Ahora, lo que es interesante ver que ahora de vuelta Massa está llamando a todas las entidades, a todo para tener una reunión donde van a estar no solamente Massa y la gente de él, sino gente de otros ministerios. Dicen que para confrontar, para ver ideas de cada uno, de cada lado. ¿Qué sé yo? Yo te digo la verdad, no creo nada de eso. Porque van a llegar, van a hablar, van a salir, van a decir, sí, el ministro Massa, y va a haber, de los 4 de la mesa va a haber un par que van a decir, sí, pero no dijo nada nuevo, y si dijo algo nuevo, no lo va a cumplir, o sea, lo va a cumplir como pueda. Yo creo que ya el error está cometido, y tienen que seguir peleándola como puedan, que es la única que les queda. Porque si vos pensás, la inflación no se disparó porque apretaron los precios, y ahora van a tener una reunión para volver a apretar los precios 6 meses más. Apretar es como una olla de presión. Vos ponés ahí, calentás, cuando soltás, vuela todo el diablo. ¿Qué sé yo? Realmente no soy nada optimista con lo que pueda salir de las reuniones de Massa con el campo. Los precios de la carne esta última semana aumentó mucho, es 300, 200, 300 pesos en cualquiera de los cortes hay esos aumentos. Entonces, y seguramente eso va a tirar un poco a que aumente el cerdo, a que aumente el pollo, no tanto, y también eso va a hacer que la gente consuma menos carne y se vaya tirando más todavía al pollo y al cerdo. Vos fíjate que el pollo y el cerdo en los últimos años han aumentado una cosa que no se pensase. Hace 15 años nadie pensaba que íbamos a comer tanto pollo. Pollo por todo estaba ahí, pero cerdo ni soñando. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Para tu campo nuestros híbridos, antes de todo potencial, sanidad y estabilidad. Antes de todo, vos. Campaña Maíz Tardío 2022. KWS Argentina. Hotel Facón Grande. Reconquista 645. Buenos Aires. Hotel Facón del Mar. Avenida Colón 2198. Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Tecnomil, una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Montenegro Maquinarias te presenta la Rastra Diamante, notablemente eficaz en la eliminación de malezas. Una herramienta ideal para utilizar antes de la siembra o después de la cosecha. Rastra Diamante, el complemento perfecto para una agricultura estratégica y sustentable. Conoce más en montenegroargentina.com. Para controlar las principales plagas de la región, BASF desarrolló 3 poderosos insecticidas. Nomolt, mayor persistencia y días de control en los primeros estadios larvales. Pirate, control contundente y rápido en orugas. Fastac Duo, efectivo sobre ninfas y adultos de chinches. Juntos forman la unidad antiplagas de BASF. 3 aliados, una misión: controlar todas las plagas. BASF, we create chemistry. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Noticias destacadas de la semana. China logró en 2022 su octavo récord importador de carne continuo. Con 4 millones de TEC compradas el año pasado, el gigante asiático acapara la tercera parte del comercio mundial. Brasil sigue siendo un proveedor dominante con casi la mitad, seguido por la Argentina con cerca del 20%, Uruguay 10% y Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos muy parejos con alrededor del 6% cada uno. Exportaciones argentinas se completaron 900.000 TEC en 2022. Los embarques superaron en 100.000 TEC a los del 2021, igualando a los del 2020 antes de las trabas a las ventas al exterior. El pico se anotó en mayo del 2021, frustrado luego por las restricciones que se comenzaron a aplicar ese mes. Los precios FOB cayeron en línea con lo sucedido en otros países de la región y del mundo. Más de 800.000 pequeños productores del norte santafesino recibieron asistencia económica para mitigar la sequía. Fue por un monto total de 84,4 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar del Gobierno Provincial. Bueno, los paseamos por diferentes lados, ¿eh? Estuvimos hablando del gigante asiático de China, estuvimos hablando de la producción de soja, de trigo, de cómo están los cultivos hoy. Pasamos por la ganadería, hablando con el médico veterinario Raúl Pérez Marino. Espero que el programa haya sido de su interés. El compromiso nuestro es, como siempre, como lo hacemos todos los sábados, de volver a encontrarnos dentro de 7 días.